Gracias, amigos, por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia en tiempos de coronavirus. Estamos con nuestro gran amigo Edward Málaga Trillo, que cometió la gran locura de regresar de Alemania, donde hay una ciencia y tecnología bastante avanzada y son capaces de enfrentar los problemas sanitarios que se les presente más o menos decorosamente. Y se ha venido a nuestro país, donde ha sufrido lo que le dije en algún momento, algo que ni Kafka habría imaginado, ¿no? Se le ocurrió con buen sentido, en tiempos normales, de organizar un congreso internacional sobre su especialidad en el Cusco, y se convirtió realmente en una pesadilla. Eso es lo que más o menos veo yo. Pero al mismo tiempo, Edward eh, es bastante analítico de las cosas que suceden en el Perú y en el mundo. Quisiéramos conversar con él sobre la situación actual que vive nuestro país. Gracias, Edward, por aceptar esta entrevista en momentos difíciles. Gracias a ti, Modesto, y buenas tardes. Encantado. Tú ves las noticias, etcétera, estás en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde hay bastante esfuerzo por la investigación. Nosotros hemos sido críticos desde el inicio porque pensamos que la decisión de la cuarentena fue demasiado tarde. Acá nuestro pequeño semillero CEPRESID cerró sus puertas el 1 de marzo porque ya el 4 de febrero, a través de las informaciones científicas, nos decían que eh, estábamos en alarma mundial. Y bueno, recién el presidente dio esta alarma el 15 de marzo y dijo que no cerraba las universidades porque las universidades eran autónomas. Entonces yo me pregunté justamente si las universidades son autónomas y son más inteligentes que el gobierno, deberían haber tomado esta decisión primero. Bueno, en fin, ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo ve la situación, Edward, desde tu ángulo? Mira, respecto a lo que tú estás comentando, creo que claro, es importante mantener un balance entre la crítica, la actitud crítica, y también analizar con cabeza fría la situación. Eh, yo considero que, por supuesto, ha habido errores, ha habido tardanzas, ha habido reacciones quizás no las más adecuadas. Pero lo cierto es que a nadie en el mundo este virus lo tomó preparado. Ningún país estaba realmente preparado para afrontar esto. Los que lo han hecho con mayor éxito es quizás porque de por sí ya tenían ciertas ventajas tecnológicas, como bien dices, pero incluso en la comunidad científica y en la comunidad biomédica, muchos de nosotros no éramos realmente conscientes de la realidad de este virus. Y parte de la razón es que este virus es nuevo y como ya hemos oído por muchos canales de información, hemos venido aprendiendo a medida que pasaban las cosas. A esto debemos sumar también la falta de información o el flujo, digamos, deficiente de información al inicio de la pandemia. El origen, por todas las evidencias, apunta a que fue en China, hay muchas teorías al respecto, por supuesto, pero el punto es que se expandió a partir de ahí con una velocidad vertiginosa y con muchas características infecciosas que no eran conocidas hasta el momento. Y la información no llegó a los destinos de los gobiernos a tiempo, y claro, esto generó un retraso en las reacciones. Así que por ese lado es importante decir que nadie estaba preparado. Aquí en el Perú hemos visto, claro, tú podrás decir que la reacción fue algo tardía, pero la verdad que si te basas en los elementos, evidencias, conocimientos que se tenían en ese momento, no estaba clara la situación. Uno podría haber sido súper cauteloso, pero no estaba clara. En la científica misma, en Perú, hemos tardado también mucho, eso es un mea culpa, hemos tardado en reaccionar. Las instituciones, universidades, institutos han reaccionado muy tarde, no se han cohesionado para ofrecer sus capacidades, su expertise, y tampoco ha habido una convocatoria rápida
a los científicos. El CONCITEC poco a poco está remediando esta situación, ha tomado varias iniciativas que creo son muy valiosas, pero digamos que en general no ha habido una respuesta adecuada tampoco porque, o mejor dicho también porque en mucha medida la ciencia, este país no está acostumbrado a cómo funcionan las cosas. El Ministerio de Salud es lo correcto, el Ministerio de Salud recurre al INS, pero de alguna manera la ciencia está flotando ahí implícita, pero no se está tomando en cuenta la diversidad de aportes multidisciplinarios que podrían brindar soluciones, ¿no es cierto? Sobre todo experimentales. Y todo esto nos ha revelado la falta de cohesión, la falta de cultura científica, y creo que no es quizás motivo para echarnos la culpa, pero es realmente un, algo que yo rescato de todo esto es que a raíz de esto, muchos investigadores, muchos científicos nos hemos replanteado nuestros objetivos. Muchos estamos alineados ahorita en aportar lo que podamos para ayudar en esto. Yo mismo me dedico a la neurobiología celular molecular, pero ahora el laboratorio lo pongo a disposición y estamos trabajando en un proyecto para desarrollar métodos diagnósticos que nos saquen un poco este atascamiento con las pruebas moleculares. Y ese es un ejemplo más, ¿no? Y a raíz de esto veo con mucho agrado que muchos colegas están uniendo fuerzas. Nosotros mismos estamos cooperando con gente que normalmente no habríamos hablado en muchos años. Así que este virus también tiene sus aspectos positivos, su influencia positiva sobre la comunidad científica, sobre la valorización del conocimiento, y esperamos que gracias a eso también podamos aportar un poco a las soluciones. Bueno, interesante tu punto de vista, o sea que la gente se ha puesto a colaborar por el bien común, como se dice, ¿no? Y también las prioridades Sí. cambian. Esto me trae a colación la noticia de hace una semana, más o menos, que el jefe del Centro de Investigaciones de la Comunidad Europea, italiano, renunció de su alto cargo después de estar 3 meses, porque dijo que el Consejo Superior Europeo no le daba la prioridad al COVID y que estaba muy decepcionado porque la idea que tenía el Consejo era hacer investigación no necesariamente interesada en los problemas sociales, sino con la gran ciencia. ¿Te enteraste de ese tema? Sí, por supuesto. Y puedo entender fácilmente la frustración. Imagínate si es así en un país desarrollado, imagínate cómo es la situación acá en el Perú. Por supuesto que lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Y bueno, eh, hay gente que es muy pegada a la ciencia básica, con mucha razón, y que le cuesta mucho entender las urgencias. Es una cosa que yo me he dado cuenta aquí también. O sea, para que la gente entienda el sentido de urgencia, tienen que pasar muchas cosas. No sé, cada quien tiene un nivel distinto de, digamos, percibir la urgencia de la realidad. Entonces, ha sido un proceso paulatino en que diversos actores, instituciones, científicos, médicos, políticos han ido percibiendo poco a poco, gradualmente, la gravedad del asunto. No me extraña porque la anécdota que cuentas, porque mucha gente en un principio pensó que esto no era para tanto, no era de tal cuidado. Y yo personalmente lo veo como una cuestión de sobrevivencia. Ahorita mis laboratorios, y muchos laboratorios están cerrados. Y yo que no me dedico a estas cosas, quisiera, por supuesto, retornar a lo mío, que es la neurobiología, que es lo que más me gusta hacer, pero la situación es imposible. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? ¿Quedarte sentado, esperar a que pase la tormenta? O si tienes algún tipo de capacidad que puedas aportar, aporta, porque quieres volver a tu normalidad. O sea, hay mucha gente que no tiene el interés primordial por trabajar en COVID, pero es como que no tienes opción, porque hay gente que está muriendo, Modesto, mientras hablamos. Entonces es un tema de saber asignar urgencias. El presidente Vizcarra en sus numerosos diarios, eh, digamos, presentaciones, ha terminado diciendo que los pilares de nuestro país deben ser la salud y la educación. Bueno, eso lo hemos dicho, tú sabes, de aquí siempre, ¿no?
ha tenido que ser un microscópico, minúsculo virus para Claro. que comprendan. Pero ¿tú crees que son palabras que se van a concretar? ¿Eres optimista? ¿O porque los políticos, como los congresistas, ni siquiera eran conscientes, hacían reuniones multitudinarias como si que nada hubiera pasado? No sé si lograrán comprender los políticos que la salud y la educación son prioridades para un país como el nuestro, sobre todo que ahora hemos descubierto de manera dolorosa que las potencias nos dejan solos, que nos defendamos solos, y es necesario tener nuestro propio conocimiento, por más pequeño que sea, hagamos lo más avanzado posible para defendernos de este, pero también de los innumerables virus que seguramente se van a venir en el siglo XXI. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente de acuerdo, Modesto. Mira, sobre creerle a los políticos o no es una vieja discusión, pero yo suscribo la comparación que se hace de esta pandemia con una situación de estado de guerra. Estamos apelando a todos los recursos que tenemos, estamos luchando por sobrevivir, estamos luchando por salvar la economía, por salvar los hogares, por salvar la salud. Y si vemos a lo largo de la historia, las grandes guerras siempre han dejado grandes lecciones. Las grandes guerras continentales han dejado grandes lecciones y han sido una gran oportunidad para crecer en conocimiento, en sabiduría, en bienestar. Y yo considero que esta es realmente una oportunidad. Soy optimista por ese lado. No es algo que le está pasando solo al Perú, no es que la epidemia del cólera o el fenómeno del Niño y nos olvidamos. Y no se reconstruyó Pisco, ni Tumbes, ni nada. Pienso que al ser un fenómeno global va a ser imposible para los políticos locales ignorar la magnitud y la importancia de este problema. Y yo sí creo que debería haber, que probablemente habrá cambios significativos en salud y educación. Ahora, ciencia es un tema aparte. Con eso sí no soy tan optimista, no me queda claro, porque luego de 5 años viviendo aquí en el Perú, de regreso, me he dado cuenta que el concepto de ciencia en la opinión pública, en el periodismo, en los estamentos políticos, es muy difuso. El concepto es muy difuso. Realmente no atiende mucho a saber qué cosa es un científico, qué hace un científico, para qué sirve un científico. Se entiende la ciencia como un asunto transversal, que un poco que está imbuido dentro de la educación, claro, con ciencia, dentro de la salud, se habla de la ciencia médica, que los médicos hacen ciencia, pero no es un concepto realmente tangible para muchas personas. Y me parece que eso es lo que hay que corregir. Cuando se dice que el Perú ha llamado a los científicos más brillantes a encargarse de esta pandemia, los primeros comités que se han formado son casi exclusivamente médicos, lo cual no significa que no sean científicos. Los médicos pueden hacer ciencia, por supuesto, pero no estamos hablando de una ciencia multidisciplinaria o interdisciplinaria donde tienes físicos, químicos, biólogos celulares, moleculares, informáticos, geólogos, lo que sea. Tienes ciencias económicas, sociales, tienes una variedad de ciencias que pueden aportar desde cada ángulo que no se está tomando en cuenta. Entonces, sí, hay científicos, hay un tipo de científicos, gente que va a adaptar sus decisiones en ciencia, pero no necesariamente son gente que hace ciencia. No necesariamente pipeteando o haciendo experimentos. Entonces, yo quisiera hacer esa distinción. Y quisiera que nos va a enseñar esa lección, que necesitamos informáticos, necesitamos biotecnólogos y mucho más allá de lo que directamente esta crisis demanda, ¿no? Muy bien, interesante. Pero además, hablando no solamente de ciencia, dicen los grandes pensadores, entre comillas, ¿no?, mundiales, que tendrá que haber también un cambio de la sociedad, sus valores culturales, que precisamente han generado la dispersión rápida de este virus. Se habla, por ejemplo, que en Francia un culto religioso multitudinario fue el foco. Se habla también que
las aglomeraciones en los grandes estadios de fútbol son un gran peligro. Las grandes manifestaciones musicales, otro peligro. Caray, y tú que tienes en tus genes algo de músico, ¿tú crees que va a haber una disminución de esos grandes espectáculos que en cualquier momento pueden dar inicio a otro tema problemático? ¿Habrá un cambio cultural realmente en el mundo o seguiremos nuevamente en lo mismo? ¿Qué piensas tú? Bueno, pensando con cabeza fría, Modesto, eh, no tendríamos por qué cambiar radicalmente ese tipo de manifestaciones, ¿no? Yo no tengo nada contra el deporte, ni contra la cultura masiva, ni las manifestaciones públicas. Me parece que es muy saludable. Y también, si lo pensamos una vez más con cabeza fría, normalmente deberíamos ser capaces de controlar esta pandemia, de conseguir vacunas, de conseguir medicamentos y de estar preparados para las próximas. No significa que debemos pensar o creer que el próximo año aparece un nuevo virus, o en 2 años más este ya mutó y aparece la nueva gripe fatal. O sea, no tenemos por qué vivir con esa aprensión y con ese miedo. Estas epidemias, estas pandemias globales se dan cada 10, 20 años, algunas se contienen, otras no. Es parte de la vida misma, es parte, si le quitamos la dimensión humana, Modesto, es parte de la evolución. Los virus evolucionan, el mundo evoluciona y esta es una presión selectiva, como diría Darwin, una presión selectiva más que se le está imponiendo a este mundo dominado por el ser humano. Y ahora vemos cómo esto está controlando efectivamente algunos aspectos de la naturaleza. O sea, si te abstraes un poco del tema, realmente estamos viendo un fenómeno biológico natural. No es un castigo divino, no tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Sí, le hemos hecho daño a la Tierra, pero no es porque por eso apareció el virus, ¿entiendes? Sino que el virus es un factor más que nos pone a prueba. Muy bien, bueno, te agradezco mucho por esta entrevista muy ilustrativa de tu pensamiento. Y ahora dime muy brevemente esta historia kafkiana que has vivido en Cusco, que ha sido terrible. Cuéntanos brevemente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa terrible experiencia? Pues mira que teníamos esta iniciativa, el Perú es ahora, o ha sido estos 2 últimos años, cabeza de la sociedad latinoamericana de investigadores con peces cebra, que es el modelo biológico que yo hago. Entonces, en Perú, y habíamos decidido hacerlo por todo lo alto, habíamos invitado a las personalidades más notables de la investigación, gente que fundó este tipo de ciencia hace 40, 50 años, las personas más activas que te puedes imaginar, notables, directores del Instituto Max Planck, gente de instituciones muy reconocidas como Harvard y otras americanas. En fin, habíamos reclutado suficientes personas para hacer un meeting de alta calidad, teníamos una convocatoria asegurada de muchos cientos de personas, estábamos haciendo en el Cusco, lo cual además nos permitía presentar al Perú en toda su dimensión, y teníamos un programa maravilloso, cultural, puedes imaginar, por todo lo alto. Era la oportunidad de dejar el nombre de la ciencia peruana con este tipo de eventos por todo lo alto. Por supuesto, unas semanas antes, con todo planificado, con gente con pasajes comprados, hoteles, ¿no?, arreglados, y se tuvo que cancelar. Había un curso previo incluso, un curso práctico que se dictaba aquí en Lima, también internacional, que se canceló el día antes de que empiece. O sea, cuando ya teníamos tanto instructores como algunos estudiantes del curso en el extranjero, aquí en Lima, listos para empezar. Entonces, tenía, ¿no?, colegas extranjeros encerrados en hoteles, esperando vuelos humanitarios. Nosotros, mientras tanto, tratando de cancelar todos los contratos, tratando de solucionar los temas financieros, y mientras tanto nos iban encerrando poco a poco. O sea, es una situación bastante única, pero creo que nos deja una lección de que hay que estar preparados para todo, y también de que si algo se cancela se puede volver a organizar y hacerlo mejor. Y esa es la esperanza que tenemos. Muchas gracias, Edward, por esta entrevista en tiempo de coronavirus. Espero que tu espíritu combativo siga adelante
Espero que el próximo evento sea, como tú lo más o menos sugieres, de mayor importancia y de mayor magnitud, y que nuestro país muestre que está avanzando en ciencia o sobre todo en el número de científicos con fuerza para seguir luchando en un país con pocos recursos, pero con mucha voluntad. Gracias, Edward. Bueno, Gracias amigos, a ti, Modesto, por la oportunidad. Espero que te cuides y que estés bien. gracias, y con ustedes, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.